Bueno, vamos dejando navegantes. La idea de hoy es llegar a Massaranduba, pero pasamos por Blumenau antes a conocer un poco. Esta vez no vamos a tomar la balsa, vamos a ir por ruta, porque si tomamos la balsa para Itajaí nos vamos para allá. Y para ir a Blumenau tenemos ruta y vamos directamente a Blumenau. El tema del puerto, la verdad que dice que no se puede ver bien. Lo máximo que se puede ver sería esto, y ahí se ve todos los containers, porque está lejos de la ruta, digamos, no hay camino que se pueda ver cerquita a los buques. También nos estaban contando los chicos que en Itajaí, creo que ahora en julio, agosto, van a abrir de vuelta el puerto de Itajaí para buques, para barcos de carga. Acá está donde alojan todo lo que es parte de container, mucho, ¿eh? Hay un movimiento impresionante en este puerto. Encima que no se puede ver la entrada y salida de los barcos. Qué bárbaro, miren la cantidad que hay. No dejo de pensar que cada uno de esos containers es un solo camión. Miren, acá tenemos el camión y miren la cantidad que hay. Y en un barco, ¿cuántos entran? Un montón. Esto podría ser tranquilamente todo un barco. Qué impresionante. Por día entran 2 barcos a navegantes de carga, en el movimiento de camiones que hay. Y todo lo que son los sábados, como a las 6 de la mañana más o menos, entran lo que es crucero, pero eso van para el lado de Itajaí. O sea, dividen lo que es crucero con lo que es barcos de carga. Agarramos un tráfico, están arreglando la ruta. Estamos haciendo lo que no se debe hacer, que es por acá. Pero hace más de media hora que estamos parados y vamos despacito por las dudas, pasando los camiones. Yo creo que ya está terminando este embudo acá y salimos a la parte de ruta normal. Por suerte hoy no hace tanto calor, porque si no, arriba de la ruta con la moto, con todos los camiones que hay y encima calor, ¿va a pasar hoy? Está cortado, me parece, por eso no se mueve. Sí, está cortado. Bueno, no queda otra que esperar un rato. Llegamos a Blumenau. Vamos a ir a cargar nafta, porque la Moro viene con lo último ya y vamos a ir a dar una vueltita. Es la fiesta de la cerveza a partir de mañana, pero nosotros ya mañana no creo que estemos aquí. La idea es seguir hasta Massaranduba. Miren qué lindo, qué edificio. Nos dijeron que todo va a ser estilo así germánico y ahora nos vamos para la Villa Germánica a conocer Tura Municipal de Blumenau. Aquí es la Villa Germánica, a ver dónde podemos estacionar. Yo creo que allá adelante no tiene para motos. Están armando todo de Pascua, todo con conejos y huevos de Pascua. Bueno, vamos a dar una vuelta por la Villa Germánica, acá donde se hace la fiesta de la cerveza. Mañana comienza, así que están preparando todo. Lo que tiene mucho acá es para venir a comer, para venir a almorzar, para pasar el día, y tiene también algunos juegos para los niños y demás, que tan lindo. Está todo decorado de Pascua, todo. Miren ahí. Conejito de Pascua, una mini vuelta al mundo creo que es. Seguramente a la noche debe ser re lindo con todas las luces prendidas. Acá donde van a ir todos los puestos de las cervezas artesanales, que se puede venir a comprar y también venir a degustar. Miren qué lindo acá, lleno de huevos de Pascua por todos lados. Está todo hecho al estilo germánico. Todas las construcciones de madera, techos de agua muy clásicos de las villas germánicas. Acá hay un poco de vestimenta del estilo alemán. Los niños y las mujeres. Qué bonito. Ay, que este collar, qué bonito. Miren lo que es esta decoración. El árbol lleno de huevo de Pascua, los conejos. Bueno, ahí también se va a hacer la fiesta de cerveza. Todo decorado, hay una banda tocando. La verdad que está muy bien ambientado. Los brasileros saben muy bien ambientar siempre la fiesta, tanto Navidad, Año Nuevo, todo siempre decoran así. En Navidad con mucho Papá Noel, todo de Navidad. Ahora Pascua también, conejos por todos lados. La verdad que queda re linda la ciudad, bien decorada de la fiesta que está por venir. Hermann Blumenau, que es el que le dio el nombre a la ciudad, era un inmigrante alemán que se estableció acá y formó la colonia alemana. En realidad vino él con 17 personas más
a formar la colonia alemana. Tienen muy fuerte la cultura acá de la cerveza artesanal. Así que vamos a ir a conocer el Museo de Cerveza Artesanal y un cementerio bastante particular. Estamos en el museo ya de la ciudad de Blumenau. Son 3 casas que vamos a recorrer, que eran del doctor Hermann Blumenau. Acá tenemos una muestra de lo que son las edificaciones germánicas con la base de estructura de madera y después tiene piedra y cemento. La casa donde habitó el doctor Blumenau en realidad era más atrás, pero con una de las inundaciones que tuvo Blumenau es muy frecuente que se inunde. Esa casa se destruyó. Aquí, estas 3 casas donde habitaron sus hijos. La hija menor de Hermann Blumenau, Edith Heiter Blumenau, tiene una historia muy particular que ahora se la vamos a ir contando. Aquí tenemos las vajillas, todo lo que eran los elementos de la época. Miren ese piano, chiquitito, portátil. Pianito. Este sector es lo que era la parte del comedor del doctor Blumenau, y eso que tenemos ahí, una escupidera que se lo utilizaba mucho en la época para escupir el tabaco o también para la gente que estaba enferma de tuberculosis, que era muy común. Acá estamos en la parte de una de las habitaciones del doctor Blumenau. Ahí se puede ver el saco, el sombrero. Ahí tenemos uno de los libros donde él iba estudiando y también parte de lo que registraba de la historia de Blumenau, porque él era licenciado en químico y también en filosofía. Eso que vemos ahí es un bidet o un inodoro. Y esta era la cocina de la época, con un montón de utensilios de cocina. Tenemos ollas, tenemos picadora de carne, coladores. Ahora estamos en la habitación que era de Edith Gärtner, si lo pronuncio bien, no sé. Ella fue la sobrina, nieta y heredera de lo que fue todo el usufructo del doctor Blumenau. Ella después cedió todo el patrimonio a lo que es hoy el municipio de Blumenau. Y acá tenemos lo que era su cama. Allá tenemos fotos de ella. Fue una actriz muy importante. Muy de pequeña fue para Uruguay. Después se formó en Buenos Aires y de ahí viajó a Europa. Y acá tenemos un retrato de ella con uno de sus gatitos. Esta es la segunda casa, son las casas de los primeros pobladores o moradores de acá de Blumenau. Y miren el nivel de mantenimiento que tiene tanto la casa como el estado de conservación de sus muebles. En la parte de arriba, que ahora no se puede entrar, vivía el que cuidaba de la persona que vivía acá. Impresionante lo lindo que están los muebles, todos muy bien conservados. Esta casa fue construida en 1858 y es considerada una de las casas más antiguas. Perteneció a Hermann Vandenburg, en alemán, no sé bien cómo se dice. Y bueno, él moró aquí y después fue pasando para otra familia hasta que quedó como patrimonio cultural. Este es uno de los inmuebles más antiguos que hay acá, en Blumenau, de todos los inmuebles de lo que es la parte de paisajes coloniales. Un cuarto de casal, eran 2 camas separadas que las juntaban. Miren la ropa. Qué belleza esa ropa. Miren la casa, lo bien mantenida que está. El suelo todavía súper lindo. Miren la madera, súper gruesa también. Todos los elementos que hay acá son elementos originales de la casa. A la parte de el comedor. Miren la vajilla. Todo con diseños marítimos de camarón, pescados. Todos estos elementos también son elementos originales, los que son los collares y anillos con piedra. Creo, si no me equivoco, que eso es amatista. Acá en Brasil tenemos un lugar que se llama Minas Gerais, que es la principal fuente de piedra amatista. Creo que vamos a ir a Minas Gerais y después vamos a pasar para Mato Grosso do Sul. Espero que conozcamos toda la parte de piedras preciosas. Y esta es la última parte de la casa, que es la parte de biblioteca o sala de estar. Antiguamente la casa original de Dr. Blumenau estaba ahí, pero ahí atrás corre un río y en una de las inundaciones llevó su casa. Y en aquella iglesia que vemos allá está enterrado el Dr. Blumenau y también Edith Blumenau. Ahí se puede ver bien todo lo que es la estructura en madera y después con ladrillos. La tercera casa, y acá es donde cuenta un poco más la vida del Dr. Blumenau. Acá tenemos una de las copias de cartas escritas por el Dr. Blumenau. La caligrafía que tenía, impresionante. Blumenau antiguamente estaba habitada por los indios Carijó. Cuando llegaron los colonizadores en el siglo más o menos XVIII, tuvieron varios enfrentamientos. La primera colonia que se estableció fue esta colonia, la colonia alemana. Una primera vez que vino el Dr. Blumenau, después volvió a Alemania y regresó con más o menos 15 o 17 personas que se sentaron acá a hacer la colonia. Ellos no eran católicos, eran luteranos y tuvieron unos conflictos también con las familias que son italianas, que ellos tienen más la creencia católica. Así que tuvieron varios conflictos para mantener la ciudad de Blumenau. De lo que es los registros de los nativos Carijó,
La verdad que no queda nada. Ellos los consideraron un peligro, entonces hubo varias luchas por el territorio y la verdad que no sé qué pasó con el tema de los nativos carijó, ya que no hay registro, por lo menos acá en el museo no encontramos nada. Y a la vez, como ellos eran nómades también, pudieron huir de toda esta zona donde se asentaron los inmigrantes para otro lado donde estaban más tranquilos y no corrían peligro. Acá está la entrada a la colonia Blumenau y todos los inmigrantes. Esta es una documentación de 1850 a 1854. Ahí preguntamos bien porque estamos con una confusión que no sabíamos si era la hija o si era la sobrina nieta, la que fundó lo que vamos a ir a visitar ahora, que es algo muy particular. Edith Geithner es la sobrina nieta del doctor Blumenau. Ella moraba en una de las casas, ella fue la que heredó todo esto. Como ella no tenía hijos, se dedicó solamente a estar aquí, a morar en esta casa, muy de joven, porque ella tuvo una carrera muy exitosa, como les conté antes. A los 40 años ella vino para acá porque sus hermanos se enfermaron, así que ella volvió de España a cuidar a ellos, quedó viviendo acá, en este lugar, y sus mejores amigos, que ahora los vamos a mostrar, ella le dedicaba todo su tiempo a ellos. Estamos ahora en el primer museo de gatos en el mundo. No sé si el único, porque ahora puede ser que haya algunos más. Dicen que es el único, yo no lo sé, pero sí es el primer museo de gatos del mundo. Ahí está Edith Geithner, que fue la fundadora de este museo de gatos. Ella, como estaba sola, no tenía hijos, no tenía marido, dedicó todo su amor y su tiempo a estar con gatitos, sus mascotas. Dicen que acá hay 50 gatos enterrados. El cementerio de gatos. Miren las tumbas de cada uno de ellos. Putze, Boom, ay, tiene foto. Mush, Mirro, Mir, Schunur. Bueno, son todas palabras en alemán. Sitaun, acá tenemos más. Pepito, qué lindo Pepito. Y este es Peterle. Además de tener los gatos, ella estaba mucho de la naturaleza y de preservar todo lo natural. Y miren lo que es este lugar. Impresionante la naturaleza que tiene. Miren lo que son las cañas. Y recién vimos ahí un carpinchito o capibara. A ver si los podemos llegar a ver ahora. Aquí solamente hay 9 lápidas de los gatos que tenía Edith, que esos gatos vivían con ella en la casa. Solamente hay 9 lápidas, pero se dice que hay más de 50 gatos o 50 enterrados en todo el lugar del cementerio de gatos. La historia cuenta que ella, cada muerte de un gatito, hacía toda una procesión con sus vecinos hasta llegar acá y después hacía un funeral, como si fuese una persona, digamos, por cada gatito que iba falleciendo. No es un carpincho, tienen otro nombre que no me acuerdo ahora, pero ahí está, va caminando ahí, mira. Lo grande que es. Caña de bambú, súper grueso, la cantidad que hay y el ruido de pájaros. Claro, ahí nomás cruza el río y esto cuando sube mucho se inunda. Blumenau es generalmente muy castigada por las inundaciones. La última fue en 2008, fue decretada como una catástrofe ambiental, murieron personas y se llevó una gran parte de la ciudad. Frecuentemente tiene inundaciones, es un problema bastante grande. Cuando sube el río Itajaí-Azú, que le da nombre a Itajaí, suele inundar parte de lo que es Blumenau, Itajaí y Navegantes. Y este sería el Museo de la Cerveza, moderno. Yo pensé que era un museo más antiguo, pero es un museo moderno. La verdad que sale, ¿cuánto nos dijo? 50 reales. 50 reales por persona en la entrada. Miramos ahí un poquito y no sé si vale la pena entrar. Sí, vale la pena, pero es caro. Yo prefiero gastar 100 reales en cerveza y contar otra historia. Te gustamos la cerveza artesanal con 100 reales, ya está. Así que vamos a seguir viaje. En realidad lo que más queríamos conocer nosotros era un poco más de la historia de Blumenau y del cementerio de gatos. Lástima que lo de la fiesta de la cerveza no vamos a poder concurrir, que ahí hubiese estado bueno ver un poco de eso. Pero justo empieza mañana y ya nos vamos para Massaranduba y nos invitaron a un campamento también de motos, así que vamos a ver si participamos.
día, ¿cómo están? Bueno, hoy amanecimos en Masarandúa, un lugar que está aquí en la zona de Santa Catarina, un lugar muy lindo, un paisaje impresionante. A ver si ven, las montañas están un poquito nubladas de arriba, Morro, una montaña, Morro está un poquito nublado, precioso. Y vinimos a visitar a Daniel y Ariana, aquí en el taller de Smith Motos, que nos recibieron anoche. Llegamos ayer a la tarde, llegamos, pusimos a conversar, como ya saben, somos conversadores, se hizo de noche, no grabamos nada. Y hoy sí, aprovechamos a hacer un poco de mantenimiento de las motos, que vienen con algunas cositas. Con el Himalayan queremos pintarle el cubrefaro, las defensas, la marecía la oxidó, y en la Bistron notamos que el otro día se iba muy de costado y vimos que la pata lateral está un poco floja, así que vamos a desarmar y vamos a ajustar. Después lo demás, perfecto. Les voy a mostrar un poquito el taller que tiene acá. Tiene unas motos antiguas, clásicas CG Argentina acá en restauradas, y otro par de motos restauradas impresionantes. Miren esta DT, una DT 200 restaurada. Esta ya venía con freno a disco, contaba Daniel. Aquí hay otra restaurada, una XLX. Miren lo que es el grado de restauración que tiene. Esta creo que en Argentina no había. Creo que estaba la XL, no XLX. Miren esta CG. Y aquí hay otra que está restaurando, que empezaron a restaurar, otra KLX. Impresionante. Impresionante. Bueno, y aquí está la muchacha ya desarmando. Señora, ¿qué hace? Bueno, buen día. Bueno, vamos a hacer un mantenimiento de las motos. Más que nada de India, porque se oxidó bastante con la marecía. Así que vamos a sacar lo que es las defensas y las cosas que se oxidaron y pintar. Miren, le voy a mostrar la pata, cómo quedó esta pata. Miren, se mueve. Unos parafusos, tornillos del lado interno que se desajustaron, nada raro. Y bueno, y aquí está la desmarcación que tenemos que desarmar. Mira, todo oxidado, así. Vamos a desarmar. Bueno, ya sacamos todas las defensas para poder pintar. Miren cómo está oxidado. Todo eso vamos a pintar. El cubrefaro también tiene unas partes oxidadas como acá, que se saltó la pintura. Así que vamos a lijar todo y vamos a pintar. Y también la patente, esta es una patente vieja argentina. También está toda arrumbrada y saltada la pintura, pero esto no sé qué podemos hacer. Si la dejamos así por ahora y vemos en algún momento si conseguimos a alguien que la restaure. Esto es lo que se va a pintar. La patente vieja que todas las personas aquí en Brasil miran, dice, ¿de dónde será esa placa? Vamos a probar a ver cómo queda. Porque habría que arenar todo y que sea mejor. Sí. Aquí en Brasil la placa negra esa, la placa negra, Dani, son los autos antiguos, ¿no? Los autos antiguos. Y bueno, así que la Bistron es un auto antiguo. Entonces quedan mirando esa placa, ¿de dónde será? Porque la mayoría son del Mercosur. Vamos a tratar de pintarla de que mejor, porque entera negra, blanco y oxidado. Para quedar muy bueno. Llegó la hora de pintar. Sí, el genio de Gustavo está pintando ahí ahora la patente. Va a quedar como nueva. Sí. Después no sé cómo le vamos a hacer el... dibujarle los números. arriba. Ya pintó el cubrefaro. Acá quedó pintado el cobertor de la bomba y el cubrefaro. Todavía falta ahora pintar también lijaditas, pintar las defensas. Y estaría listo. Muy bien, Germán de Motorraco, que bueno, el que fabricó las defensas y que aguantó mucho la pintura. 2 años. Era 2 años y le dimos con la marecía, con todo muy bien. Bueno, miren cómo dejamos esta. Y ahí Gustavo ya pintó la primera. Quedó. ¿La primera pieza está pronta? La primera está perfecta. Está como nueva, pintada como para venderla, decimos. Y ahí vamos por la segunda. Ahora vamos para la segunda. Un artesano, ¿eh? Un artesano, Gustavo. Muy buen trabajo está haciendo. Nosotros queremos pintar con aerosol y demás. Y ese Gustavo está loco, ahí a pintar con pistola. ¿No? A ver, señora. 17. ¿Qué? No es la llave 17. Hay que tirarse ahí abajo para ajustar los tornillos esos de la pata, de la patita. Opa. ¿Está sucio? Sí. ¿Cuánto falta? Estábamos preocupados con Dani de cómo íbamos a pintar las letras de la patente. Y Gustavo nos mira y nos dice, no sabes nada, mirá.
Ahí Gustavo está pintando con una colilla de cigarrillo. Creativo, la verdad que inteligente. O el chico ya falsificó muchas placas o tiene buena técnica. Un buen tip para pintura. Ya está súper lijadito, pintado. Ahora queda colocar. Miren cómo quedó la patente. Nueva. Hicimos un duplicado de placa en Brasil. Así que si andan por Massaranduba, está Gustavo el pintor. Colocado las defensas, el cubrefaro y la patente de la Moro quedó como nueva. Estamos en un club de trila de motos. Me invitaron a festejar el Día de la Mujer. Estamos con Ari y con Daniel y con Miren. Em homenagem e comemoração ao Dia delas, as mulheres. Última noche en Massaranduba. Dani y toda su familia, todos sus amigos nos hicieron una cena. Se llama vaca tolada. Mirá lo que es esto, mirá. Caliente, caliente, calientito. Carne con... mandioca y pin. ¿Está caliente? Muy caliente. Muy caliente. Muy. Bueno, como cena de despedida, seguramente allá mañana seguimos para Curitiba. Vamos a recorrer un poco un par de sierras, qué sé yo. Típica de aquí de la zona. Vaca tolada. Qué rico. Ay, gracias. Chao, bebote. Chao. Chao chicos, muchas gracias. Gracias por todo. Nos vemos. Vamos camino a Curitiba, que hay más plantaciones de palmito. La ruta es toda como de piedra, digamos. El portal de la Sierra da Graciosa. Entramos al área más importante. Construyó esta iglesia sobre un cementerio de los esclavos.